Queremos encontrar los valores de x, y z que corresponden al punto crítico de la función f de x, y. El punto a, b es un punto crítico de la función f de x, y si la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto a y es igual a 0, o los parciales no existen. La razón por la que nos preocupamos por los puntos críticos es que si la función f de la coma x tiene extremos relativos, deben ocurrir en puntos críticos. Para determinar si los puntos críticos resulten en extremos relativos, tendríamos que completar la segunda prueba parcial, pero no lo hará en este video. Sin embargo, veremos los resultados gráficamente. Comenzamos determinando el parcial de f con respecto a x. Y luego encontraremos el parcial de f con respecto a y. Para determinar el parcial de f con respecto a x, diferenciamos cada término con respecto a x, tratando a y como una constante. La derivada de 2x al cuadrado con respecto a x es 4x, menos la derivada de 5x con respecto a x que es 5, y luego tenemos menos la derivada de 8y con respecto a x que es 0. Porque tratamos y como una constante más la derivada de 3y al cuadrado con respecto a x, que también es 0, y luego tenemos menos la derivada de 4y con respecto a x, porque tratamos y como una constante, y la derivada de 4x con respecto a x es 4. La derivada de 4y con respecto a x es 4 y establecemos esto igual a 0, y ahora encontramos el parcial con respecto a y. Para hacer esto, diferenciamos f con respecto a y, ahora tratamos a x como una constante. La derivada de 2x al cuadrado con respecto a y es 0 menos la derivada de 5x con respecto a y, que también es 0, menos la derivada de 8y con respecto a y, que es 8, entonces tenemos 8 negativos más la derivada de 3y al cuadrado con respecto a y, que es 6y, menos la derivada de 4y. Con respecto a y es 4x, entonces tenemos menos 4x. Ponemos esto a 0 y lo resolvemos como un sistema de ecuaciones. Usando el método de eliminación, observe cómo los términos x son opuestos, así que sigamos adelante y sumemos estas dos ecuaciones para eliminar los términos x. Sin embargo, antes de hacer esto, cambiemos el orden de los términos en las segundas ecuaciones. Entonces dejaremos la primera ecuación igual. Y escribamos la segunda ecuación como negativa 4x menos 8 más 6y. Ahora sumamos las ecuaciones juntas. 4x más negativo 4x es 0, negativo 5 más negativo 8 es negativo 13 negativo 4y más 6y es 2y. Entonces tenemos más 2y es igual a 0, y ahora resolvemos esta ecuación para y. Agregamos 13 a ambos lados. Dividimos ambos lados entre 2, ahora sabemos que y es igual a 13,2. Para encontrar x, realizamos la sustitución en una de las ecuaciones originales. Entonces sigamos y usemos esta primera ecuación para encontrar x. Entonces sabemos que y es igual a 13,2. Usando el parcial con respecto a x, también sabemos que 4x menos 5. Menos 4 veces 13,2, debe ser igual a 0. Y ahora resolvemos esta ecuación para x. Aquí tenemos 4x menos 5. Simplificando de multiplicar aquí, tenemos 1, 2 y 2, y 2, 2 y 4, entonces tenemos menos 5, menos 26. ¿Qué es menos 31? Escribamos menos 31. Es igual a 0, suma 31 a ambos lados. Dividir por 4. Ahora sabemos que x es igual a 31,4, lo que significa que el punto crítico a, b es 31,4. 13,2. Pero en esta pregunta también se nos pide encontrar la coordenada z de este punto, lo que debería darnos el punto en la superficie. Para hacer esto, necesitamos sustituir 31,4 y 13,2 en la función f de x, y. Para encontrar la coordenada z. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Una vez más,
Ya sabemos la coordenada C del punto X, y, Z, y la coordenada Z es igual a f de 31,4,132. Que es igual a 2 veces 31,4 al cuadrado. Menos 5 veces 31,4 menos 8 veces y. Que es 13,2 más 3 veces 13,2 al cuadrado. Menos 4 veces 31,4 veces 13,2. Simplificando esta expresión usando el orden de las operaciones, resulta en 363,8 negativo. Que como decimal es igual a negativo 45,375. Sin embargo, sigamos y usemos la fracción y escribamos la coordenada z del punto como negativo 363,8. Veamos este punto en la gráfica de la superficie dada por la función f de x, y. La gráfica de f de x, y nos da esta superficie verde, y este punto amarillo en la parte inferior. Es el punto que acabamos de encontrar, que es el triple ordenado 31,4,13,2, negativo 363,8, y podemos ver gráficamente que esto aparece como si resultara en un mínimo relativo, o en este caso un mínimo absoluto. Espero que hayas encontrado esto útil.